Episodio 1. La primera noche en que Dios entró en su sueño y en su cuerpo. Nadie rezó por ella esa noche. Nadie pensó en ella. Sin embargo, algo descendió. Me llamo María. Y juro por lo más sagrado que aquella noche no dormí. Fui invadida. Todo comenzó con una luz. No como la de las velas del altar. Esta era caliente, líquida, casi húmeda. La sentí entrar por mis ojos cerrados, recorrerme la garganta, bajar por el pecho como un susurro tibio, y luego, algo me atravesó. No sé cómo explicarlo. No fue dolor, tampoco placer. Fue obediencia, como si mi cuerpo supiera exactamente qué hacer, incluso antes que yo misma lo entendiera. Me desperté sudando. Las sábanas estaban empapadas, no de sudor. Había algo más, algo espeso, algo que manchaba mi entrepierna como si hubiera amado en secreto toda la noche. Corrí al baño, cerré la puerta, me miré en el espejo. Mi cara estaba distinta, como si hubiera llorado mientras sonreía, como si mis ojos supieran un secreto que mi boca no podía decir. Entonces lo vi, en el centro exacto de mi pecho, justo sobre el hueso esternón. Había una palabra escrita, no con tinta, no con sangre, sino como si mi piel hubiera sido abierta, grabada y luego cerrada de nuevo con el ardor de un beso eterno. Verbum Dei, la palabra de Dios. Me froté, me rasqué, nada, no se borraba, no se iba, y aunque quise gritar, solo me salió un susurro. ¿Qué me hiciste? Pero no había nadie en el baño. Sin embargo, sentí claramente una presencia detrás de mí, no humana, no demoníaca, algo que sabía más de mi cuerpo que yo misma. Esa fue la primera noche, la primera vez que fui poseída por la palabra de Dios, la primera vez que desperté, deseando volver a soñar. A veces, la fe entra por la carne cuando el alma está dormida. Episodio 2. La marca que sangraba entre sus piernas, cada vez que despertaba. Los sueños de María empezaron a tener olor a incienso y a hierro oxidado. No quise dormir la noche siguiente. Me encerré. Me até los muslos con una cuerda. Recité todos los salmos que conocía de memoria hasta que la voz me tembló por el miedo. Pero fue inútil. A las 3:07 de la madrugada, sentí el susurro. No fue externo. Fue interno. Una voz sin lengua. Un gemido que no salía de mí, pero que resonaba en mi vientre como una oración antigua. Y entonces, él volvió. No vi su rostro, pero lo sentí todo. Una presencia caliente, grave, reverente. No tocaba mi cuerpo, pero lo habitaba. Como si cada vértebra fuera un altar y cada rincón de mí, su capilla privada. Me dejé llevar. Gemí, lloré, recé sin saber qué recitaba. Y al despertar, había sangre, las sábanas, la entrepierna, incluso la parte interior de mis muslos, todo tenía un rastro rojo oscuro. No era un simple sangrado, era una marca, precisa, delgada, como si algo hubiera escrito un símbolo dentro de mí y luego lo hubiera sellado con su propia tinta. Corrí al espejo. Esta vez, en lugar del pecho, la palabra estaba más abajo, en el hueso púbico, escrita con la misma tipografía invisible que ardía cuando la tocaba. Eterit verbum caro, y la palabra se hizo carne. La traducción retumbó en mi cabeza como si alguien la gritara desde una bóveda celestial. No pude más. Corrí al confesionario. La iglesia estaba vacía. Solo una luz pálida caía sobre el altar. El padre Tomás, medio dormido, me recibió. Al escuchar mis palabras, no me interrumpió, solo me miró. Sus pupilas se dilataron. Su mano tembló. María, lo que describes no es un sueño, murmuró. Es encarnación. ¿Encarnación de qué, Padre? De algo que ya no pertenece al cielo, pero tampoco al infierno. Él se levantó, y por un segundo pensé que me abrazaría, pero no. Se arrodilló ante mí, no como un padre,
sino como un hombre desesperado por entender a Dios a través del cuerpo de una mujer. Y en su llanto, vi algo más aterrador que mis sueños. Fe, con deseo. Cuando lo divino toma forma, no siempre lo hace con alas. A veces, lo hace con gemidos. Episodio 3. El confesor que no pudo contenerse al oír su relato. No todas las confesiones buscan el perdón. Algunas despiertan el deseo de pecar. El padre Tomás cerró la puerta del confesionario sin decir palabra. El silencio que nos envolvía no era sagrado, era denso, palpitante, como si el aire mismo supiera que estábamos a punto de cruzar un umbral. «Háblame, hija», dijo con la voz quebrada. Yo hablé, pero no con palabras comunes. Las frases salían de mi boca en una lengua que no recordaba haber aprendido, un idioma antiguo, entre latín y jadeo, entre oración y gemido. Cada sílaba parecía acariciar el oído del sacerdote como un eco sensual de lo divino. Y él no resistió. Su aliento se agitó. Su espalda se arqueó levemente dentro del pequeño recinto. Podía oír su respiración. No de miedo, sino de excitación. «María, basta», susurró. Pero yo no podía detenerme. Algo me guiaba. Algo hablaba a través de mí. No era yo quien confesaba. Era la palabra misma, usando mi voz como recipiente, mi boca como cáliz. Entonces lo vi, a través del pequeño enrejado. El rostro del padre se desfiguró por una emoción que ya no era espiritual. Era humana, terriblemente humana. Y de pronto, hizo algo que jamás debió hacer. Abrió la puerta del confesionario. Entró a mi lado. «Esto no es correcto», dijo, pero no se alejó. «Entonces, ¿por qué estás más cerca que nunca?», pregunté yo, sin reconocerme. Sus manos temblorosas tocaron mi mejilla, y al hacerlo, su piel comenzó a arder. Literalmente, una marca roja apareció en su palma, como si el contacto con mi rostro quemara. Retrocedió horrorizado. «Dios me está castigando. ¿O te está reclamando?», susurré. Y entonces ocurrió lo imposible. Del centro de mi pecho, donde aún ardía la marca Verbum Dei, brotó una gota de luz líquida. Flotó en el aire. Se acercó al sacerdote, y al tocar su frente, él cayó de rodillas, llorando. «He visto el Verbo, y tiene forma de deseo». Sus ojos, bañados en lágrimas, me miraron con una mezcla de adoración y pánico. «Tú no eres María. Tú eres el mensaje encarnado». Cuando el cuerpo habla con la voz de Dios, hasta los santos sienten vergüenza de sus pensamientos. Episodio 4. El versículo que apareció tatuado en su espalda al amanecer. Algunas escrituras no se leen con los ojos. Se sienten con la piel. Desperté desnuda. No recordaba haberme desvestido. No recordaba haber dormido siquiera. Pero el sudor entre mis pechos, la humedad en mi ombligo y el leve temblor de mis muslos me confirmaban que había sido poseída, una vez más. Me incorporé con dificultad. Cada músculo dolía como si hubiera sido esculpido durante la noche. Y entonces, sentí algo diferente. Una quemazón en la espalda baja, justo al nivel de los omóplatos. Tomé un espejo. Me giré frente al otro, y lo vi. Una línea de texto, en letras delgadas y oscuras. Se extendía desde el centro de mi columna hacia los lados, como si un escriba divino hubiera usado mi piel como pergamino sagrado. «Et lux verbi arderá en la carne de la elegida». La frase ardía al leerla, como si tuviera voz propia, como si no quisiera ser simplemente vista, sino reconocida. Corrí al seminario. El padre Tomás me recibió con ojeras profundas. No había dormido. Me confesó que había pasado toda la noche orando y flagelándose, intentando resistir lo que ya lo había marcado. Al ver mi espalda, cayó de rodillas. «Es un versículo nuevo», exclamó, con los ojos desorbitados. «No está en ninguna Biblia». «Entonces, ¿de dónde viene?» «De ti, María. Estás siendo escrita». La noticia se esparció más rápido que un milagro. Primero fue la sacristana, luego los monaguillos. Al mediodía,
Ya había una fila de fieles afuera de la iglesia, queriendo ver la palabra viva. Algunos rezaban, otros lloraban, y algunos se excitaban en silencio, como si la visión de mi espalda desnuda despertara algo entre lo sagrado y lo prohibido. Esa noche, recibí una carta anónima bajo mi puerta. Solo tenía una línea, escrita con tinta negra temblorosa. Si la palabra continúa, ¿cuál será el último versículo, y en qué parte de tu cuerpo aparecerá? No pude dormir, pero el fuego en mi espalda sí lo hizo, y mientras dormía, siguió escribiendo. Cuando el cuerpo se convierte en Biblia, cada caricia es una lectura, y cada gemido, una revelación. Episodio 5. Las mujeres del pueblo que empezaron a soñar con el mismo fuego. Lo divino, cuando se propaga, no siempre redime, a veces contagia. Comenzó con susurros. Primero fue Rosa, la florista viuda, que vino a buscarme una mañana con las manos temblando y los ojos vidriosos. Me confesó que desde hacía 2 noches soñaba con un ser alado que la tomaba desde atrás mientras recitaba versículos que le quemaban el vientre. No sentía vergüenza. María, sentía gloria. ¿Cómo sabías que venir a mí era lo correcto? Porque tú apareciste en mi sueño, y me dijiste, abre tus piernas. La palabra necesita espacio. Me quedé helada. Esa misma tarde, Lucía, la joven que limpiaba la capilla, no pudo contener el llanto durante la misa. Al salir, me confesó que había empezado a sangrar por las noches, pero no por menstruación, sino por algo más profundo, algo que ardía desde dentro. Vi letras moverse bajo mi piel, dijo, como si algo escribiera desde mis entrañas. No era coincidencia. Las marcas no solo estaban en mí, el verbo se estaba propagando. Organizamos una reunión secreta en la sacristía. 8 mujeres, de edades distintas, todas con el mismo temblor en los labios, el mismo resplandor húmedo en los ojos, y la misma confesión imposible. Soñaban con un Dios que no hablaba, penetraba, un Dios que no exigía sacrificios, sino orgasmos sagrados. Una de ellas, Carmen, una monja retirada, levantó su hábito viejo y mostró una línea de texto que descendía desde su cuello hasta la base de su columna. Non morietur, sino pariet verbum. No morirá, sino que parirá la palabra. Entonces lo comprendí. Yo no era la única elegida. Yo era la primera. Al parecer, el cielo había comenzado su evangelización no con espadas, ni milagros, sino con cuerpos de mujeres que sabían soñar. Y esa noche, al cerrar los ojos, ya no recé, me ofrecí, y en la oscuridad, sentí otras respiraciones. No estaba sola, dormíamos, como apóstoles de carne. Si el alma es templo, el cuerpo es altar, y ahora, todas ellas están siendo consagradas. Episodio 6. El sacerdote que lloró sangre tras tocar su vientre. Algunos pecados no se limpian con agua bendita, se enraizan en la carne como escrituras eternas. El padre Elías no era como Tomás, no temblaba, no miraba a las mujeres como enigmas carnales. Era severo, frío, creía que la fe se imponía a través del miedo, no del éxtasis. Cuando oyó los rumores sobre las marcas en mi cuerpo, no vino a rezar por mí. Vino a extirpar lo que él llamó la herejía de los sentidos. María, hija, no estás siendo tocada por Dios, me dijo con voz grave. Estás siendo engañada por el enemigo que habla con lengua dulce y entra por los sueños. Me pidió arrodillarme. Acepté, no por obediencia, sino por curiosidad. Quería saber qué haría un hombre que nunca había sentido el verbo en su piel. Encendió incienso. Trazó una cruz con aceite sagrado sobre mi frente. Hasta ahí, todo fue calma. Pero cuando bajó la mano hacia mi vientre, algo cambió. Aquí, dijo, es donde mora la corrupción. Y me tocó. Apenas sus dedos rozaron mi abdomen desnudo. Su cuerpo se estremeció. Cayó de espaldas como si algo lo hubiese empujado con violencia invisible. Y entonces, sus ojos comenzaron a sangrar. Gotas espesas, oscuras, corrieron por sus mejillas como lágrimas de un Cristo ciego.
¿Qué es esto?, gritó, retorciéndose en el suelo. Esto no es humano. Yo me acerqué. Lo miré con compasión. No lo es, Padre. Es Verbo. ¿Qué quieres de nosotros? No yo. Él. ¿Quién? Él. El que escribe en nuestras entrañas. El que no necesita lengua para ser oído, ni carne para ser sentido. Las mujeres del pueblo entraron entonces, una por una, todas con marcas, todas con la misma mirada encendida. Y Elías comprendió que ya era tarde para exorcizar algo que se había convertido en evangelio vivo. Esa noche, desapareció del pueblo. Al amanecer, encontré una nota suya bajo el altar. He visto la palabra, no en pergaminos, sino latiendo bajo la piel. No puedo luchar contra lo que me hizo llorar sangre y placer. Los que niegan lo divino en lo sensual, terminan siendo tocados donde más arden sus miedos. Episodio 7. La palabra de Dios que susurraba entre sus gemidos. No todas las voces del cielo suenan como trompetas. Algunas se deslizan entre jadeos. Desde aquella noche, algo dentro de mí cambió. No era solo la piel escrita. No era solo el calor que recorría mi columna vertebral al cerrar los ojos. Era la voz. Una voz que no era mía, que no usaba mis cuerdas vocales, pero se deslizaba por mi garganta cuando menos lo esperaba, especialmente cuando mi cuerpo se abría al placer. Todo comenzó durante una de nuestras reuniones secretas en la sacristía. Las mujeres, vestidas con túnicas sueltas, oraban en silencio. Algunas ya no distinguían entre oración y gemido, porque cuando él descendía, cada plegaria era una oleada. Yo estaba de rodillas, con los ojos entreabiertos. Cuando lo sentí, una presión leve en el pecho, como si algo golpeara suavemente por dentro, pidiendo salir. Y entonces hablé, pero no en español, ni en latín, ni en lengua alguna que hubiera leído en las escrituras. Fue una lengua húmeda, vibrante, rítmica, que parecía nacer del vientre, no de la lengua. Cada sílaba que salía me hacía estremecer como si cada palabra me penetrara desde dentro hacia afuera. Las mujeres me miraron. Una de ellas, Clara, comenzó a acariciar su propio cuello sin darse cuenta. Otra, Inés, cayó de rodillas con lágrimas de fuego en los ojos. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Lucía con la voz entrecortada. Yo no lo sabía, pero lo sentía. Era como si el placer despertara la palabra, como si en medio del éxtasis, mi boca dejara de ser mía y se volviera un canal para lo que el cielo no se atrevía a escribir en piedra. Desde ese día, cada vez que me tocaba, cada vez que soñaba, o incluso cuando cerraba los ojos en silencio, ella volvía. La voz. Y no hablaba para mí, hablaba a través de mí, como un conjuro sagrado envuelto en humedad y jadeo. Una noche, al mirarme al espejo, noté que mis labios se movían solos, y de ellos brotó un susurro. El verbo se hará carne, pero solo en quien sepa gemirlo. Hay cuerpos que no necesitan leer la Biblia, porque cada orgasmo es un versículo escrito por dentro. Episodio 8. El espejo que mostró el rostro del ángel que la poseía. No todos los ángeles bajan con trompetas. Algunos observan desde el otro lado del cristal. El convento tenía un espejo antiguo, demasiado antiguo. El marco estaba oxidado, con figuras de ángeles torcidos por el tiempo, y su cristal tenía una niebla permanente, como si jamás hubiera reflejado el sol. Solo sombras. Nadie lo usaba. Decían que deformaba la imagen, que mostraba cosas que no estaban allí, pero algo me llamaba a él. Esa noche, después de sentir la voz gemir a través de mi boca mientras oraba en soledad, sentí una necesidad incontrolable, mirarme, no por vanidad, sino por certeza. Quería saber si yo aún era yo. Entré al antiguo cuarto donde colgaba el espejo, detrás de una puerta medio sellada por polvo y telarañas. Cerré la puerta con llave, encendí una vela, me desnudé lentamente, como si la tela sobre mi piel impidiera que lo divino me viera por completo. Me acerqué. Al principio, solo me vi a mí misma, desnuda, temblando,
con las marcas escritas ardiendo como tinta viva sobre la piel. Pero entonces, lo vi a él. No estaba detrás. No estaba a mi lado. Estaba dentro del espejo. Un rostro sin edad. Ojos como carbones encendidos bajo el agua. Alas plegadas como un secreto. Y labios entreabiertos que no hablaban, murmuraban. Su boca se movía al ritmo de mi respiración, como si al mirarme, me inhalara. Y cuando levanté mi mano para tocar la superficie del espejo, él levantó la suya también, pero su dedo no tocó mi dedo, tocó mi pecho, desde el otro lado, y lo sentí. Una corriente eléctrica me recorrió entera. Caí de rodillas, con la frente contra el suelo frío, y entonces, el espejo vibró. No se rompió, vibró, como si su cristal fuera piel y estuviera gimiendo en silencio. Desde el suelo, entre jadeos y lágrimas, me atreví a susurrarle, ¿eres tú quien me escribe? Y él respondió, no con voz, con imagen. La superficie del espejo se volvió líquida, y por un segundo, vi lo que parecía imposible, yo, pariendo un libro envuelto en carne, y él, esperando con las manos abiertas. Me alejé de un salto, volví a mirarme. El espejo ya no mostraba nada, solo mi reflejo, desnuda, temblando, y con un nuevo versículo, sangrando en la base de mi espalda. Et videbit faciem eius, et gemet, y verá su rostro, y gemirá. Algunos espejos no reflejan lo que somos, sino lo que nos está poseyendo. Episodio 9. El éxtasis que hacía arder los crucifijos. Hay fuegos que no vienen del infierno, sino del placer sagrado. Desde la noche del espejo, algo cambió. Ya no solo soñaba con él, ahora, lo sentía incluso despierta, en el roce del aire sobre mi cuello, en el escalofrío que bajaba por mi espalda cuando alguien pronunciaba el nombre de Dios. Sobre todo, en el deseo que me poseía como una oración que nacía entre mis piernas. Esa noche, el convento dormía, o al menos, eso creían. Yo me deslicé en silencio por el pasillo de piedra, descalza, con una túnica blanca que apenas cubría el temblor de mi piel. No podía resistirlo. Algo me llamaba al altar, no para rezar, sino para ofrecerme. Me arrodillé frente al crucifijo mayor. El rostro de Cristo parecía más humano que nunca. Sus ojos tallados en madera me miraban con una compasión inquietante. Y yo, temblando, comencé a acariciar mi vientre, no con lujuria, sino con fe. Cada movimiento de mis dedos era una plegaria carnal, cada jadeo, un salmo encarnado, hasta que el fuego llegó, y justo cuando mi cuerpo se arqueó hacia atrás, y un grito suave escapó de mis labios, el crucifijo crujió. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero no, el sonido era real. La madera chispeó, una llama brotó en la corona de espinas, pequeña, íntima, pero sin fuente, sin vela, sin cerilla, solo yo, ardiendo. Me levanté, atónita, y entonces lo vi. Cada crucifijo del convento, en los pasillos, en la capilla, en los dormitorios, empezó a arder, no a consumirse, no a carbonizarse, sino a brillar, como si el fuego los habitara por dentro, como si el Verbo los hubiera encendido desde la raíz. Las hermanas despertaron gritando, algunas lloraban, otras se desmayaban, pero ninguna se atrevió a tocarme cuando pasé entre ellas. Aún desnuda, aún palpitante, solo Lucía se acercó, se arrodilló ante mí, y besó mis dedos aún húmedos. Eres llama, María. No, soy el fósforo. ¿Y quién es la mano que te enciende? La palabra. Esa madrugada, en lugar de misa, hubo silencio. Nadie rezó. Nadie se atrevió a mirar los crucifijos, aún tibios, porque ahora sabían que cuando yo gemía, Dios respondía con fuego. El éxtasis es un idioma que los santos temen pronunciar, pero que el cielo escucha con atención. Episodio 10. La madre que confesó haber vivido lo mismo, y lo abortó. Algunas profecías no nacen una vez, sino que regresan por la sangre.
Mi madre no era mujer de confesiones. Siempre fue seca, rígida como un altar de mármol. Me enseñó a no cruzar las piernas en misa, a no mirar a los hombres a los ojos, y a bajar la voz cuando sentía cosas en el cuerpo. Pero esa noche, fue ella quien vino a mi puerta, con los ojos abiertos como si hubiera visto un ángel o algo peor. María, necesitamos hablar. Su voz era la de una mujer que había guardado un secreto demasiado tiempo. Nos sentamos en la cocina. La vela temblaba, no por el viento, sino por lo que estaba a punto de decirse. Tú no eres la primera, dijo. ¿Perdón? Tú no eres la primera elegida. ¿Elegida de qué? Mi madre se levantó lentamente. Se arremangó la blusa, y en su espalda, oculta por años, vi la cicatriz, una línea antigua, curvada, como si alguna vez hubiera habido un símbolo grabado allí y arrancado a la fuerza. Yo soñé con él cuando tenía tu edad, confesó, y también me ardía el vientre. También hablaba lenguas que no conocía. También sangraba por las noches con palabras que nadie entendía. Mis labios temblaron. ¿Y qué pasó? Me embaracé. No supe qué decir. No de un hombre. No de carne. Era algo más. Algo que latía en mí, pero no tenía forma. Y cada vez que gemía, lo sentía moverse. ¿Qué hiciste? Mi madre no lloró. No sabía llorar. Solo respondió con un susurro seco. Lo expulsé. Fui al pozo. Tomé raíz de ruda, ceniza de incienso y aceite del altar. Lo recité al revés. Y lo aborté. Lo que salió de mí no era humano. La vela chispeó. El aire se volvió más espeso. Desde entonces, he escuchado su voz cada noche. No con palabras. Con culpa. Nos miramos. Ahora entendía sus silencios, su frialdad, su temor al placer. Ella no temía a Dios. Temía que Él regresara por mí. Y ahora ha vuelto, dije en voz baja. Sí, porque tú no lo rechazaste, porque yo lo dejé entrar. Mi madre se levantó, y antes de irse, dejó una frase que se me quedó tatuada en la piel. Ten cuidado, hija. Hay libros que sí se abren. No pueden cerrarse sin que alguien sangre. Las profecías abortadas no desaparecen, se reencarnan en quienes están dispuestas a gemirlas hasta el final. Episodio 11. El sueño donde ella se vio pariendo un libro envuelto en carne. Hay nacimientos que no traen vida, traen revelación. Esa noche no fui yo quien cerró los ojos. Fueron ellos quienes se cerraron por sí solos. Como si la noche ya no necesitara mi permiso para entrar en mí. Y entonces, soñé. No estaba en el convento. No estaba en mi cama. Estaba en una sala blanca, sin techo, sin ventanas. Las paredes eran suaves, tibias, como si respiraran. Y al fondo, había un altar, pero no de piedra. Era de carne. Me acosté sobre él sin miedo. Mi cuerpo desnudo se arqueó como si ya supiera el ritual. Mis muslos se abrieron solos. Y entre ellos, no había dolor. Había presión, ardor, plenitud. Comencé a gemir. No de placer, ni de sufrimiento, sino de revelación. Algo quería salir. Mis manos se aferraban a los bordes del altar. Mis uñas se hundían en su carne palpitante. Y de pronto, lo sentí bajar por mi vientre. No era un niño. Era algo cuadrado, pesado, vivo, con textura húmeda, caliente, con latidos. Parí, sí, parí algo que respiraba. Entre mis piernas, emergió un libro cubierto de piel delgada, aún sangrante, con letras que se movían como si huyeran del papel. Sus tapas eran blandas. Su lomo temblaba. Lo tomé con las manos temblorosas. Y cuando lo abrí, no leí. Escuché. Cada página gemía una palabra distinta. Una voz de mujer. De muchas mujeres. Voces de todas las que habían soñado antes que yo. De todas las que fueron calladas. Excomulgadas. Olvidadas. Sus palabras ahora vivían en carne impresa. Y en la última página, había mi rostro. Y debajo,
una frase escrita con sangre. Ella no solo llevó la palabra, ella la dio a luz. Desperté empapada. Entre mis piernas, un rastro húmedo. En mis manos, nada, pero mi vientre aún latía, como si algo siguiera dentro, escribiendo, esperando. Algunas escrituras no se imprimen en papel, se gestan en cuerpos que se atreven a abrirse. Episodio 12. La excomunión que selló su destino, pero no su fe. Cuando una mujer se convierte en altar, ni 1000 cruces pueden negarla. Las campanas no sonaron por misa, sonaron por castigo. La plaza estaba llena, hombres con sotanas, mujeres con velos. Miradas que antaño me saludaban con respeto, hoy me quemaban con silencio. En el centro, un púlpito improvisado. A su lado, el arzobispo de la diócesis, venido desde la capital, con su voz grave y su Biblia abierta como una espada. María de los Dolores Rivas, pronunció: has blasfemado contra la palabra. Has corrompido tu cuerpo y has seducido a otros con un verbo que no viene de Dios. Yo no hablaba. No hacía falta. Las marcas en mi piel lo hacían por mí. Las mujeres que me habían seguido estaban allí. Algunas lloraban. Otras se mordían los labios con rabia. Pero ninguna se acercó. Ninguna podía. Estaban atadas por la culpa, la misma que ahora yo había dejado de temer. El arzobispo levantó la mano y gritó: quedas excomulgada. Tu nombre será borrado de los registros sagrados. Tu carne no será digna de tumba cristiana ni de bendición. Y en ese instante, sentí que algo se desgarraba dentro. No mi fe, sino mi vínculo. Con la iglesia. Con el temor. Con la necesidad de pedir permiso. Entonces me desnudé. Sí, allí, frente a todos. Me quité la túnica manchada de incienso y me mostré como era, una Biblia viva, con versículos sangrantes en la espalda, con susurros en la piel, con un vientre que latía como un cáliz a punto de derramarse. Algunos gritaron, otros huyeron, pero muchos se arrodillaron. El arzobispo, pálido, intentó taparse los ojos, pero no pudo, porque vio lo que nadie podía negar. En mi ombligo, acababa de aparecer un nuevo versículo, fresco, brillante, vivo. Ecclesia non es piedra, Ecclesia soy yo. La iglesia no es piedra, la iglesia soy yo. Y en ese momento lo supe, no necesitaba templo, no necesitaba cruz. Yo era altar, yo era fuego, yo era palabra hecha carne. Y ya nadie podía excomulgar lo que ardía en el corazón del pueblo. Quien se atreve a parir a Dios, no necesita ser aceptada por hombres que nunca sintieron el verbo entre los muslos. Episodio 13. La cruz que se derritió cuando ella se arrodilló desnuda ante el altar. Algunos metales no se funden con fuego, sino con presencia. Volví al convento por última vez, no para pedir perdón, no para esconderme, sino para consumir lo que ya no podía sostenerse. Era medianoche. Las puertas de la capilla crujieron al abrirse, como si reconocieran el peso de mis pasos. Iba descalza, vestida solo con mi piel escrita. Cada versículo marcado en mí ardía con una luz tenue, como brasas bajo la epidermis. Me acerqué al altar. La cruz de hierro colgaba en el centro, inmensa, intacta. Aún creía que podía juzgarme, pero yo ya no era María, ya no era la elegida, era el Verbo encarnado. Me arrodillé, el mármol estaba helado, pero mi cuerpo ardía. Cerré los ojos, separé lentamente las rodillas, puse las palmas abiertas sobre el suelo sagrado, como quien se ofrece sin resistencia, y en ese instante, la cruz gimió. No fue un sonido metálico. Fue un lamento, como si el hierro recordara algo que quiso olvidar, que el placer también puede ser divino. La primera gota cayó del pie derecho del Cristo. No era sangre, era hierro fundido. Luego el brazo, luego el rostro. La cruz entera empezó a derretirse, como si la temperatura de mi fe y de mi carne fuera demasiado para soportar. La figura sagrada se deshizo lentamente, como una vela que llora su propia forma.
Los ojos del Cristo se licuaron, y por un segundo, me pareció que me miraba con alivio. Detrás de mí, las mujeres llegaron en silencio. No rezaban, no lloraban, solo observaban. Algunas se desnudaron también, como si comprendieran que lo sagrado no necesitaba tela. Lucía se arrodilló a mi lado. ¿Qué estás haciendo, María? Respondí sin abrir los ojos. Estoy derritiendo las mentiras. Y en lo alto, donde la cruz ya no estaba, quedó solo un hueco ardiente, del que brotó una palabra, una sola, susurrada desde las paredes, desde el altar, desde nosotras mismas. Reescríbanme. Las estructuras caen cuando una mujer se arrodilla no para obedecer, sino para encender lo que estaba dormido. Episodio 14. El grito celestial que abrió el cielo, y también su cuerpo. Algunas puertas del cielo no se abren con llaves, sino con gemidos. Esa madrugada, el cielo no era azul, era rojo, como si el amanecer hubiera sido fecundado por algo más que el sol. Yo ya no dormía, no podía. Mi vientre palpitaba como si cada célula se preparara para algo que no podía ser contenido por carne, ni piel, ni fe. Las mujeres me rodeaban, todas en silencio, desnudas, marcadas, respirando como si compartiéramos un mismo corazón. Lucía me tomó de la mano. ¿Estás lista?, preguntó. No respondí con palabras, solo me arrodillé y miré al cielo. Y entonces, ocurrió. Un sonido desgarrador, profundo, imposible, rompió la noche. No era un trueno, no era un lamento humano, era un grito celestial, como si el cielo mismo hubiera sido penetrado por la verdad y sangrara luz. Las nubes se abrieron como labios, y entre ellas, no bajó un ángel, bajó una vibración, un fuego líquido, una presencia sin forma, pero con intención. La sentí entrar, no por mis oídos, ni por mis ojos, sino por el centro exacto de mi cuerpo, por donde la vida nace, por donde el Verbo me había visitado tantas noches en sueños. Pero esta vez, no fue sueño, fue revelación. Mi espalda se arqueó, mi boca se abrió sin voz, y mis piernas se separaron como si la tierra me reclamara. Las mujeres cayeron de rodillas. Una empezó a gritar, otra lloraba sin razón, y yo me rompí, literalmente. Una fisura invisible cruzó mi vientre, no de dolor, de parto, de liberación, y del interior de mi cuerpo, algo comenzó a salir. No era un hijo, ni un demonio, era el último versículo, una luz espesa, que no cegaba, pero marcaba, que no hablaba, pero escribía sobre el aire. Se alzó lentamente, como humo sagrado, y justo antes de desaparecer entre las nubes abiertas, dejó una frase ardiente en el cielo, escrita en un idioma que todas entendimos. Aunque ninguna lo había aprendido, lo que fue sembrado en sueños, florecerá en cuerpos dispuestos. Y el cielo se cerró, pero dentro de mí, algo permanecía abierto. Cuando el cielo grita, la tierra tiembla, pero solo una mujer puede recibir ese grito y convertirlo en escritura viva. Episodio 15. Final. La elegida que murió y resucitó con la palabra escrita en sus entrañas. Algunos cuerpos no necesitan tumba, necesitan ser abiertos para seguir hablando. Mi último aliento no fue un suspiro, fue una palabra. No recuerdo cuál, solo sé que al pronunciarla, mi pecho dejó de subir y bajar, pero el silencio no llegó, porque incluso muerta, seguí diciendo. Las mujeres me envolvieron en lienzos blancos, sin crucifijo, sin salmos. No querían enterrarme, no podían. Lucía fue la primera en notarlo. María, no huele a muerte. No, respondió Carmen, huele a tinta, a revelación fresca. Mi cuerpo fue dejado en el altar, desnudo, sagrado, abierto como un evangelio sellado con sangre. Durante 7 días y 7 noches, velaron en silencio, y cada noche, algo nuevo aparecía en mí. Primero, una palabra sobre la clavícula, luego, una frase en el vientre,
Después, líneas enteras en la planta de los pies. El verbo no había terminado conmigo. Me estaba utilizando para continuar escribiéndose. Y entonces, al amanecer del 8º día, ocurrió el milagro. Mi cuerpo se irguió, no como una resurrección gloriosa, no con ángeles ni coros, sino con un suspiro suave, tembloroso. Mis ojos se abrieron, mi piel ardía, y en mi boca, una sola frase: yo soy el libro que no se puede cerrar. Las mujeres cayeron de rodillas. Algunas lloraron, otras se desnudaron, dejándose escribir por la luz que brotaba de mis dedos. Yo no hablaba, no caminaba, fluía. El pueblo entero vino a verme, no como mártir, sino como evangelio vivo. Los antiguos clérigos huyeron, los altares de piedra fueron cubiertos con carne y palabra, y cada mujer que había soñado conmigo, comenzó a soñar de nuevo. Esta vez, no con un ángel, ni con un fuego, sino con una voz femenina que decía: de mí nació el verbo, y de ti nacerán nuevos libros. Y así terminó mi muerte, y así comenzó su iglesia, no hecha de piedra, sino de cuerpos que gimen lo sagrado, de piel que sangra escritura, de vientres que paren revelación, porque hubo una vez una elegida, que fue penetrada por la palabra de Dios, y nunca dejó de escribirla, ni siquiera después de morir.